Halajot de Netilat Yadayim, de lavado de las manos, de comida, ¿sí? No de Netilat Yadayim matutina o Netilat Yadayim que tiene que ver con cosas que impurifican, sino con temas de comida. Tenemos una halajá muy especial que es Davar shetibulo bemashke, o sea, cosas que se mojan, alimentos que se mojan en algún líquido y que la halajá exige hacer netilat yadayim. Entonces tenemos 7 líquidos: yain, vino, dam, sangre, shin, shemen, aceite de oliva, halab, leche, pet, tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Spangental. Rocío. Dvash. Spangental seguro que es Miel. Entonces hay que hacer ventilador de yoga antes de tocar, ¿verdad? Y mem, main. Agua. Tenemos aquí 7 líquidos que son las iniciales Yad, Shafat, Dam. Vino, sangre, aceite de oliva, leche, rocío, agua y miel. ¿Qué? Entonces, dentro de la takaná, dentro de la halajá, del decreto de Netilat Yadayim, antes de comer pan, Jajamim decretaron que también tenemos que hacer Netilat Yadayim antes de comer algo que lo vamos a remojar en alguno de estos 7 líquidos. ¿Qué? Eso se llama en la halajá Davar shetibulo bemashke, algo que se sumerge en algún líquido. No en cualquier líquido, sino en alguno de estos 7. ¿Ceder? ¿Qué? Entonces, estos 7 líquidos que Jajamim nos enseñan que se consideran líquidos, según la halajá, se consideran líquidos que transportan tuma, o sea, son vehículos de impureza. Y por eso, si yo remojé algo en alguno de estos líquidos, entonces ese producto que ahora está remojado en ese alimento, entonces tiene potencial de transmitir o de recibir impureza. Perdón, la tercera palabra de Davar se tituló Bemashke. Bemashke. Mashke es líquido. ¿Qué? Tutomeret, la Torah nos enseña de que hay productos, ¿sí?, que tienen poder de transmisión y de recepción, de transmitir impureza y de recibir impureza. ¿Qué? עכשיו,
Entonces, por ese motivo, Jajamim Tiknu, que la persona que come alguna fruta, algún vegetal, alguna comida que tiene líquido o humedad de alguno de estos 7 líquidos, antes de comerlo tiene que hacer netilat yadayim y purificar sus manos, porque si no, sus manos se van a poder impurificar, van a impurificar el fruto o el alimento, por cuanto que sus manos están impuras, y ese alimento, ¿sí?, está mojado, y en el momento que ese alimento está mojado, entonces ahora la impureza de las manos se transmite al alimento. Esa es básicamente lo que sucede aquí, y por eso tenemos que hacer la netila. Ahora, esta halajá está un poco en discusión. La mayoría de los poskim opinan que también hoy en día, a pesar de que nosotros no acostumbramos muchas de las halajot de la impureza y de la pureza, Bejolofen, no. De cualquier forma, tenemos que hacer netilat yadayim antes de comer algún alimento que se remojó en alguno de estos 7 líquidos. ¿Okay? Y así como la mitzvah de netilat yadayim antes de comer pan sigue siendo vigente y no se anuló en nuestros días, a pesar de que parte de los motivos de esa mitzvah tiene que ver con el tema de la trumá que comían los kohanim y que hoy en día no la comen. A pesar de eso, la mitzvah de netilat yadayim sigue siendo vigente respecto al pan. Así también la mitzvah de netilat yadayim antes de comer algún tipo de alimento que se remoja en alguno de estos líquidos no se anuló. Esa es la opinión del Rambam, Rashi, Rabbenu Yonah, el Rosh y otros Rishonim. Pero hay de los poskim ashkenazim, el Maharam de Rothenburg, el Balaitur, el Tosafot, los nietos de Rashi, que ellos dicen, no es lo mismo la halajá de netilat yadayim antes de comer pan, que la halajá de hacer netilat yadayim cuando algún alimento, alguna fruta, algún vegetal se me mojó en alguno de estos 7 líquidos. ¿Por qué? Porque najón de que uno de los motivos de netilat yadayim antes de comer pan tiene que ver con el tema de tumá betará, de pureza e impureza, y eso teóricamente hoy en día no es tan relevante, y a pesar de eso la takaná quedó, y de acuerdo a eso la takaná de esta netilat yadayim también tendría que ser relevante, pero nosotros sabemos que hay otro motivo más que dicen los jajamim, por el cual nos tenemos que lavar antes de comer pan, que es el tema de las manos que tienen que estar puras, que tienen que estar limpias, o sea, es un asunto también de nikayón, de limpieza física y de santidad, y que no tiene que ver específicamente o únicamente con el tema de la pureza y la impureza. Y por eso, Jajamim nos exigieron de que santifiquemos y limpiemos nuestras manos, dafka, para una seudá, para comer una comida como se come normalmente, con pan, y por eso ahí tenemos que hacer netilá, y la netilá sigue siendo vigente. Pero la halajá de netilat yadayim en estos ejemplos, cuando yo quiero ahora comer una fruta, o quiero comer una galletita y la quiero remojar en la leche, porque me gusta que la galletita esté un poquito más blanda, o que quiero remojar algo en el vino
otra cosa. Sangre, ahora vamos a hablar de la sangre. Entonces, en ese caso, el único motivo relevante aquí es el tema de la pureza y la impureza. Entonces dicen esos Rishonim, hoy en día eso no es realmente relevante. Y por eso, por cuanto que hoy en día las alajot de Tumá y Tará no las acostumbramos, porque mejor me cree, porque al fin y al cabo nosotros estamos impuros de cualquier forma, porque estamos impuros Tme'eimet. Entonces por eso no es necesario hacer Netilat Yadayim antes de comer algo que yo lo remojo en alguno de estos 7 líquidos. Pues ahora la pregunta es cómo queda la halajá. La halajá es de que la mayoría de los poskim, ajaronim, opinan como la mayoría de los rishonim, que es la primera opinión, que esta halajá sigue siendo vigente, y por eso cada vez que yo vaya a remojar algo en alguno de estos 7 líquidos, entonces voy a tener que primero hacer Netilat Yadayim. Pero, ahí viene el tema, ¿con brajá o sin brajá? Entonces, aquí, por cuanto que el tema está en discusión, entonces ya hay mahloket. Hay poskim que dicen que la netilá no es necesaria y que hoy en día no es relevante. Entonces, según esta opinión, si no es mitzvah, por lo tanto, no hay que hacerlo. Y badai, que no puedes hacer una brajá por algo que no hay que hacer. Entonces, aquí ya entramos en el tema de mahloket, en tema de brajá. Y cuando tenemos una discusión en temas de brajot, safek, brajot, leakel, y no se dice la brajá. Entonces, por lo tanto, según esto, la halajá es de que sí hacemos la netilá, pero no decimos brajá. O sea, la brajá solamente se mantiene para el pan, para la seudá. Pero para todo este tipo de situaciones, no. Vamos a hacer netilá, pero no vamos a hacer berajá. Entonces, si yo ahora agarro un racimo de uvas y lo lavo, y lo quiero lavar, entonces en un principio tengo que lavarme las manos, tengo que hacer netilá, porque ahora ese racimo de uvas está mojado, está húmedo del agua con el cual lo acabo de lavar, pero no voy a hacer brajá, cuando haga eso. Ahora, halajá lema'aseh, no vamos a ocultar de que hay gente que no es meticulosa en esta halajá y que se apoya en aquellos rishonim que dicen que hoy en día no es necesario hacer netilat yadayim en algo que estipuló bemashke. Y hay poskim que los apoyaron y dijeron de que hoy en día no es relevante. ¿Por qué? Porque toda la mitzvah de Netilat Yadayim es de Rabbanán, es de Jajamim, no es de Oraita. Y por lo tanto aquí estamos en una mahloket, en una discusión, en una mitzvah de Rabbanán, en una mitzvah de Jajamim. Y como sabemos, cuando hay mahloket en una mitzvah de Rabbanán, entonces la halajá es que somos más flexibles, lekulá. Y por eso los que no hacen o no se lavan en esas situaciones, a pesar de que tenemos ahí algunas piedras, no se las tiremos en la cabeza cuando veamos de que agarraron un racimo de uvas y lo mojaron y no hicieron netilá. A su lado les podemos decir, vayan al YouTube, vayan al Shulchan Aruch, a tal Simán y vean lo que dice ahí la halajá y pongan atención de que sí es correcto que, o afirmo necesario que se haga netilat yadayim en una situación así, pero hay en quien apoyarse en esta halajá de no. ¿Qué? Allá. Pero como dijimos, la mayoría... La fruta que está, que lavamos porque la lavamos, ¿Qué? pero la secamos. Ya fe, lo dice el señor Mendel, la lavamos, pero la secamos, mejor. Pero los poskim dicen que afirmo que se secó, por cuanto que en algún momento se mojó, entonces ya se considera que ese fruto es transmisor de Tumá. Afirmo que se secó. ¿Ceder? Ya fe. Todo. Allá, me preguntaron aquí respecto a la sangre. ¿Cómo yo voy a remojar algo en la sangre si la sangre es algo que no se puede comer?
Respuesta, hay un tipo de sangre que sí se puede comer, de pescado, ya fe. Entonces ahí ya recibió la respuesta. Ustedes, si a usted le gusta comer galletitas remojadas en sangre de pescado, entonces, ¿qué? ¿Sangre de árabe? No, no se puede. ¿Qué hijo de árabe? ¿Qué? Hazbe Jalil. נטילה ידיים es intercalada. עכשיו, acá hizo, נטילה ידיים es intercalada. una vez suficiente, una vez en cada uno. Okay. עכשיו, hay algunos casos donde hay mahloket, si hace falta hacer netilat yadayim, en este caso no. O sea, filu los que dicen que sí hay que hacer netilat yadayim, hay casos donde hay discusión si se hace o no netilat yadayim. Le mashal. Tenemos un claro ejemplo en el cero de Pesach con el carpaz. Ya fe, muy bien. El carpaz, ¿no? Excelente, muy bien. En el ceder de Pesach, nosotros empezamos, hacemos kiddush, ¿sí? Y después lo primero que hacemos es la primera netilá, pero no es netilá para comer pan, es netilá para, ¿sí? Para que luego comamos la verdura, y digamos por el priyadama, que vamos a remojar en agua con sal o en vinagre o en limón, cada uno de acuerdo a su costumbre, ¿sí? Aunque el limón es beayá, porque el lijorá no es tiburón bemashke, ¿sí? Tiene que ser o agua con sal, el vinagre depende si es vinagre que viene del vino, vinagre de vino, aval bejolofen tiene que ser algo que cuando yo me remojo, ¿sí? Pero la costumbre es de que no se hace brajá. No hacemos brajá por eso. Muy bien, por ese motivo. ¿Ah? Najón. Aunque ahí, en la miel se me añen. ¿Por qué? Porque depende si la miel está sólida o está líquida. A veces la miel está sólida. Aunque siempre le queda un poquito de... que no se solidifica completamente. Najón. Bejolofen, hay casos en los cuales, según la halajá, podemos apoyarnos en que no es necesario hacer netilat yadayim en algo que es remojado en uno de estos 7 líquidos. El pescado con el Le mashal. Primeramente, ¿y por qué? Porque aquí tenemos una halajá que se llama sfek sfeika. La halajá dice que cuando una persona tiene un safek, una duda sobre una halajá, pero depende. Si es un safek en una mitzvah de la Torah, entonces tenemos que ser más rigurosos. Y si es un safek en una mitzvah de Rabbanán, podemos ser más flexibles. Esa es la halajá. Sfeka de oraita, safek en una situación de la Torah, lejumbra, tenemos que ser más exigentes, y sfeka de Rabbanán, y si es un safek en una mitzvah de Rabbanán, podemos ser más flexibles. De Mashal, si una persona está en la noche de Pesach, el ceder de Pesach, ustedes saben, en la noche del ceder se toman 4 copas. Y fe. Allá, después de la primera copa, la persona todavía sabe en dónde está. Después de la segunda, ya empieza a tener ciertas dudas. Después de la tercera ya no tienen ninguna duda que no saben dónde está. Después de la cuarta, Tiene duda de la duda. Tiene duda de la duda. Muy bien. Claro. Por eso hay algunos que son medios flojos y toman jugo de uva como yo, para no entrar en esa situación. ¿Sí? Les pones un poquito de vino para que no digan que no lo hicimos con vino. Pero, o sea, ¿qué? Pero lejatejila es con vino, sí, el vino me samea, alegra. O sea, a la persona yo qué sé, hizo ceder solo y no sabe. Y se le despierta la duda si comió matzah o no comió matzah. Entonces la mitzvah en la noche del seder de comer matzah, un kezait, es mitzvah de oraita.
Entonces la persona está en el safek, si cumplió la mitzvah de matzah o no, entonces tiene que agarrar un pedazo de matzah y comer la matzah. ¿Sí? Ya fe. ¿Por qué? Porque su safek está en una mitzvah de oraita, de la Torah. Lo mismo una persona que no está segura si escuchó el shofar o no escuchó el shofar, o si salió Yedei Jehová o no salió Yedei Jehová, no cumplió o sí cumplió. Entonces tiene que volver a escuchar el shofar, porque el primer día, porque es mitzvah de oraita. Pero, si la persona por algún motivo está en dudas, por ejemplo, si él prendió las velas de Hanukkah, no sé, hoy en día las velas de Hanukkah se prenden a las 5 de la noche aquí en Israel, bien temprano. Y el Señor después estaba muy cansado y se fue a descansar y durmió y yo qué sé, se levantó a las 10 de la noche y ahora no recuerda si prendió las velas de Hanukkah o no. En un principio podría abstenerse y no tiene que prender las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Porque es safek de Rabbanan, la mitzvah de Ner Hanukkah es mitzvah de Jajamim. Es Kamuban. No hay ningún problema que una persona vuelva a prender velas, ¿sí? Máximo, si las prendió unas velas más, ¿sí? Y alumbró la casa, y si no las prendió, cumplió la mitzvah. Pero oficialmente, según la halajá, no tiene que volver a prender las velas de Hanukkah. Y Vadai que tampoco no puede decir brajá, porque está en safek. Akshav, ese es un safek, pero a veces tengo un safek montado encima de otro safek, o sea, hay una duda montada sobre esa primera duda. Eso se llama en la halajá sfek sfeika, o sea que es dos dudas, una duda montada en una duda. ¿Ok? Entonces traigamos un ejemplo. Nosotros tenemos primeramente aquí una discusión si la mitzvah de Netilat Yadayim sigue siendo vigente en este caso, en nuestros días. De que cuando yo remojo algo en uno de estos 7 líquidos, tengo que hacer Netilat Yadayim. Hay machloket, hay discusión. Muchos Rishonim dicen que sí es vigente y muchos otros o algunos otros dicen que no. Entonces teóricamente aquí ya estoy en un safek, en una duda o en una discusión que provoca la duda número 1. ¿Qué? Allá viene la duda número 2. Digamos de que tomamos en cuenta de que sí hay que hacer Netilat Yadayim, también hoy en día en estas cosas, en este tema, ¿qué? Pero quizás el caso del que estamos hablando no se considera como algo que se está remojando en un líquido. Le mashal, por ejemplo. Hay quienes opinan que si yo tengo alguno de estos líquidos, pero fueron cocinados, entonces la halajá de Tibuló Bemashke no es relevante en líquidos cocinados. ¿Sí? De Mashal, hoy en día tenemos vinos yain mebushal, vino cocinado. Entonces, hay quienes opinan que en el momento que está cocinado, ya no es el líquido keilu original, y por eso, afilu que yo remoje algo, quizás no hay mitzvah de hacer Netilat Yadayim. Entonces, básicamente aquí tengo dos sfekot. Primeramente, si esta halajá es relevante o no hoy en día. Luego, afilu que diga que sí es relevante, pero lo que tengo aquí está cocinado. Este líquido está cocinado. Y en eso también hay machloket, hay duda si sí hace falta hacer netilá. Entonces, en un caso así sería mucho más fácil no tener la obligación de hacer netilat yadayim. ¿Por qué? Porque tengo sfek sfeika, porque tengo dos sfekot, uno montado encima del otro. O por ejemplo, entonces, si yo tengo una galletita, ¿sí? Y yo agarro el biscuit, la galletita, y la quiero remojar, ¿sí? En
el té. A mí me gusta remojarlo en el té o en el café. ¿No? Eso ya es agua cocinada. Azulay, la mitzvah, la halajá de que hay que remojar, que hay que hacer netila cuando remojo una galletita, es en que es en agua fresca, no en agua cocinada. Entonces el té es agua cocinada. Entonces, en ese caso, tenemos un abanico más amplio para poder estar eximidos de tener la necesidad de hacer netilat yadayim antes de comer esa comida. O por ejemplo, hay quienes dicen que la mitzvah, si yo remojé un vegetal o una fruta o una galleta, tiene que tener por lo menos un volumen de una beitza. ¿Qué beitza? ¿Qué beitza? Un huevo. O sea, por ejemplo, una galletita no tiene volumen de una beitza. ¿Sí? O por ejemplo, si yo corto un pedazo de manzana y ahora lo remojo en la miel, o sea, entonces generalmente un pedacito de manzana, si es toda la manzana entera y la meto así adentro, o sea, pero si es un pedacito de manzana, generalmente no tiene un volumen de cabeza, de una becha, de un huevo. Entonces hay quienes dicen, si no es cabeza bichlal, no hay mitzvah de hacer netilat yadayim en algo que yo remojo en líquido. ¿Por qué? Porque toda la halajá de que un producto alimenticio que se remoja recibe tumá es cuando tiene por lo menos el volumen de una becha, pero si es muy pequeño no hay transmisión de tumá. Ese es otro ejemplo. Como 3 veces, como 3 pedacitos. Cada pedazo es otra cosa. Está separado. ¿Qué? O por ejemplo, quienes dicen, yo ahora voy a tomar una sopa, ¿mejor? Entonces, ¿cómo se toma la sopa? Tomando. No, ¿cómo se toma la sopa? Con cuchara. Ya fe. Hasta allá. Hay quienes dicen, toda la halajá de que yo tengo que hacer netilat yadayim antes de remojar algo en uno de estos 7 líquidos es cuando lo agarro directamente con mis manos. Entonces, cuando agarro la manzana con mis manos, cuando agarro la galletita con mis manos, cuando agarro el vegetal en mis manos, entonces ahí directamente de las manos se pasa la tumá al producto. Pero si lo como con cuchara, Contenedor. ¿sí? O con tenedor, y esa es la costumbre de comer de esa forma, entonces ¿qué dice? No, ahí ya no hay transmisión de tumá porque la mano no toca directamente el producto que ahora está, ¿sí?, dentro del líquido, como en el caso de la sopa. Los crotones. ¿Sí? Entonces, El caso de los crotones en la sopa. El caso de los crotones en la sopa. ¿Qué? ¿Mejor? ¿Café? Entonces uno, no solamente los crotones, todas las verduras que están dentro de la sopa. ¿Mejor? Todas esas verduras están en líquido. Entonces, teóricamente habría que hacer netilá. ¿Sí? ¿Usted hace netilá cuando come sopa, señor Mendel, o no? No, yo tampoco. Pero eso es parte de la sopa. No hace falta, lo como con la cuchara. Pero eso es parte de la sopa. El cambio del crotón es una cosa que le añade a la sopa. Lo millané. Lo millané. Ya lo mojé. Pero la zanahoria está mojada o no está mojada. Está mojada, en agua. En España hay una bebida que se llama sangría, que es vino con fruta. ¿Qué? Entonces se pone la fruta toda dentro de una jarra de vino. Históricamente, según esa halajá, habría que hacer netilá. Pero otra vez, la gente, ¿cómo toma esa sangría? ¿La toma con la mano o con el vaso? ¿Cómo la toma? No, el líquido lo tomas con el vaso. ¿Con el vaso? La fruta no, la fruta la tomas con la mano, pero el líquido... Oh, rega, entonces sí, entonces sí hay que hacer netilá. ¿Qué? Para essa halajá que dice que si cocina líquido no es más lo mismo. Se considera el mismo parámetro que hacemos para Shabbat, de que si se enfría es como si no hubiera cocinado, ¿o no? No, si está cocinado ya no. Allá, entonces escuchen, en la sopa ya tenemos 3 sfekot. Primero, Bichlal, si esta halajá es relevante hoy en día. 2,
es algo cocinado. 3 lo como con cuchara y no directamente. No, 4. Entonces va, ¿cuál? En general los trozos no son tan grandes. No, a veces hay pedazos sí. de papa o cosas que Ulay son grandes. Mejor. Entonces, en ese caso, Badai, que en una sopa cuando uno lo come con cuchara, ¿sí? Entonces, Badai, que no hace falta hacer Netilat Yadayim. ¿Qué? Ya fue. Pero, por ejemplo, en el tema de la uva que lavamos, ahí no, ahí no es cocinado y es agua, y generalmente en un racimo tú puedes llegar a tener una buena cantidad. Entonces, en un caso así, caniré, o si lavo una manzana, o lavo una pera, o lavo otra fruta, o otra verdura, y ahora la tengo entera y la quiero empezar a comer con la mano. Entonces, dijora, ahí sí habría que lavarse las manos, netila sin braja. ¿Qué? Pregunta. Hay un plato que se hace salmón crudo y se remoja con aceite de oliva, ajo y un poco de especie de paz. Hay gente que se lo mete la mano y come así. Pero hay gente como a mí que yo no aguanto esa textura y yo tengo que... Si usted come con tenedor y cuchillo, no hace falta. No hace falta. Ahí no va a la mayoría de la gente. ¿O sí? Yo creo que sí, que no hace falta. Entonces, señores, alajá lemase, lo mejor es tomar en cuenta las opiniones mayoritarias y de sí procurar hacer netilat yadayim en estas cosas. Cuidado sin brajar, pero bueno, hay que ver cada caso en su ejemplo, pero vimos que hay casos en los cuales, como ya tenemos varias discusiones, entonces no sería necesario hacer la netila. Otra cosa más que tenemos en el tema de netilat yadayim, ¿ah? ¿Cómo quedamos con las frutas que lavamos? Porque casi todo- Mejor lavarse. ¿Eh? Bueno, aquí caja, generalmente yo pienso de que cuando uno lava las frutas también se le lavan las manos en ese momento también. Bueno, aquí que Ulay no tiene cabaná de hacer netilá, mamash, pero bueno, una netilá, una lavadita en cada mano una vez y al fe. Pero yo quito de la manzana, yo quito la cáscara. Lo me llané. No me llané. Ya adquirió Tuma. Top. Allá. Volviendo al tema de Netilat Yadayim, sí, ahora pasamos otra vez a Netilat Yadayim del pan. Antes de comer pan tenemos que hacer Netilat Yadayim. Ya fue mejor. Allá hay quienes dicen que la halajá de Netilat Yadayim es paralela a la brajá de Amotzi. ¿Cuánto pan yo necesito comer para decir la brajá de Amotzi? Lechem min haaretz. ¿Cuánto pan? No, nunca es más un queso. Cualquier cantidad. Una migaja. ¿Mejor? No para decir Birkat Hamazon, estoy hablando de Amotzi. ¿Sí? ¿Cuánto pan tengo que decir yo para comer, para decir la brajá de Amotzi? ¿Cuánto? 1 gramo. 1 gramo. No aceituna, ¿por qué aceituna? Enorme tamaño. Yo agarro una migaja de pan. ¿Es pan? Y lo quiero poner en la boca, tengo que decir Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem min haaretz. Así sea que no lo siente el sabor ni nada. Nada. Sí. Una migaja tengo que decir Hamotzi. Ya fe. Allá. Hay quienes dicen, comes pan, dices Hamotzi, bebakashá, antes de eso tienes que hacer Netilat Yadayim. Esa es una opinión. Pero hay quienes opinan que no. Que la mitzvah de Netilat Yadayim no fue fijada solamente o principalmente para el tema de lo que uno va a comer mínimamente y que le exige la brajá de Amotzi, sino lo que le va a exigir hacer Birkat Hamazon. ¿Cuánto hay que comer para decir Birkat Hamazon? ¿Qué es ahí? Ahora sí vamos a la aceituna. ¿Qué? Entonces, la persona que va a comer por lo menos un kezai de pan, entonces ahí sí tiene que hacer Netilat Yadayim. Pero si va a comer menos de un kezai de pan, según esta opinión, no necesitaría hacer Netilat Yadayim. Esa es la segunda
opinión. ¿Qué? Según esta opinión, Netilat Yadayim va acompañada o es paralelo al Birkat Hamazon. Cuando vas a comer pan y hay Birkat Hamazon, por favor, haces Netilat Yadayim. Cuando vas a comer pan, pero no vas a hacer Netilat Yadayim porque comiste muy poquito pan, entonces no hace falta hacer Netilat Yadayim. Esa es la opinión del Ritva y del Gaon de Vilna. Pero hay una tercera opinión que es la que trae el Shulchan Aruch. ¿Y qué dice? Que por cuanto que todo el tema de Netilat Yadayim tiene que ver, como dijimos antes, con el tema de la transmisión de la tumá. Dijimos que la transmisión de la tumá solamente es en qué cantidad mínima, kabeitza. ¿Sí? En la medida de una beitza, en el volumen de un huevo. Entonces, si una persona no va a comer pan en el volumen de un huevo, según esa opinión, no tiene que hacer Netilat Yadayim. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos tres opiniones cuando es necesario hacer Netilat Yadayim antes de comer pan. La primera opinión dice, no me importa cuánto comes una migaja, ya tienes que decir Amotzi, entonces también tienes que hacer Netilat Yadayim. Segunda opinión, no. Tienes que comer una cantidad que por lo menos tengas que hacer Birkat Hamazon, y esa es la medida del Kezait. Y por lo tanto, solamente ahí tienes que hacer Netilat Yadayim. Y la tercera dice, no. Esta halajá tiene que ver con el tema de la pureza y la impureza. La transmisión de la impureza por medio de los líquidos es solamente cuando uno come un alimento que tiene mínimo un volumen de un huevo, kabetza. Y por eso, para eso fue fijado, entre otras cosas, la mitzvah de Netilat Yadayim. Y por ese motivo, si no tengo esa medida de kabetza, no tengo que hacer Netilat Yadayim. Esas son las tres opiniones que son las que encontramos en la halajá de cuándo tenemos que hacer Netilat Yadayim. ¿Cómo queda la halajá? ¿Cómo tenemos que hacer? Halajá. Leja tejilá. Mejor hacer Netilat Yadayim aunque yo vaya a comer muy poquito pan. Afilo menos que un kezait. ¿Qué? Ya fe. Pero el tema es la brajá. ¿Cuándo voy a hacer brajá de Netilat Yadayim? Eso ya es más problemático. ¿Qué? Entonces, déjate gilá. Nos vamos a la opinión más extrema. Cuando yo estoy seguro que voy a comer un volumen de una beitza de pan, ahí cubrí todas las opiniones. Y por eso ahí voy a hacer la brajá de Netilat Yadayim. Pero si yo voy a comer menos que el volumen de una beitza, ahí ya entro en discusiones. Hay quienes dicen que sí es necesario hacer Netilah y hay quienes dicen que no es necesario. ¿Qué? Ya. La pregunta es, ¿y qué es una beitza? ¿O cómo se mide una beitza? ¿Sí? Uno iba al súper y come un huevo. Entonces le dicen mini huevo, medio huevo, super huevo, super huevo, extra super huevo, sí, o sea, hay huevos de, sí, hay huevo de avestruz, hay huevo de najón, huevo de paloma, najón. Entonces, ¿de qué huevo estamos hablando? ¿Ah? La gallina. Najón. Entonces, realmente es un huevo de gallina, ¿sí? Achá, entonces hay poskim que traducen el volumen en gramos. Entonces, hay quienes opinan que, por ejemplo, un kezait está entre 27 y 28 gramos. ¿Sabes? Eso generalmente es una rodaja de pan, más o menos. ¿Sabes? Pero una beitza es el doble. Ya, entonces, según esta opinión, que una persona
que por ejemplo va a comer un sándwich. Generalmente un sándwich tiene 2 rodajas de pan, o va a comer una pita, entonces generalmente ahí va a dar media pita, ya tiene ahí el kabeitzá, y con seguridad tiene que hacer netilá con braja. Pero si una persona, ¿sí?, está en dieta y él dice, no, yo quiero comer solamente un kezait para tener obligación de hacer birkat hamazon, pero ni un gramo más. Ni un gramo más. En un caso así ya hay problema de la braja. Netilat yadayim tendrá que hacer. Pero braja ya ahí entramos en problema. Entonces, bueno, aquí caja. En general en Shabbat, en Shabbatot, en Hagim, Baruch Hashem con las ensaladas y el pan y el hummus y la tjina, entonces generalmente ahí llegamos, ¿sí?, no a una beitzá, sino a todo el gallinero. Especialmente cuando después de un viernes sin haber comido prácticamente, entonces ahí sí, no hay problema. Pero una persona, ya bajamos, pero si una persona está en día de semana, agarra un pedazo de pan y bueno, y come con otras cosas, y no tiene tanta hambre y come, entonces ahí sí tiene que medir y calcular, ¿sí? Porque si él va a hacer, va a comer muy poco pan, mínimo pan de kezait, entonces de pashtut no tiene que hacer netilá, pero no tiene que decir la braja de netilat yadayim. El problema será cuando una persona planificó comer poquito pan, pero luego el pan le despertó el pan, le despertó las ganas de comer más pan. Entonces ahí dijo, entonces si una persona piensa que está en esa categoría, en un principio sí podría hacer la braja de netilat yadayim, pero si no, menos de cabeza, hay que tener cuidado de no hacer la braja, sí la netilat.